El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, a través de su archivo intermedio militar donde nos encontramos, acerca a los ciudadanos el patrimonio documental que custodia y conserva, cumpliendo así con uno de sus principales cometidos, que es la divulgación de ese patrimonio. Hoy vamos a desvelar una historia inédita que se encuentra en nuestras estanterías. Este expediente fue secreto hasta que el año pasado, 2019, fue desclasificado por el Ministerio de Defensa. Su título, Espionaje alemán en Ceuta. Además, este expediente está íntimamente relacionado con una causa judicial que pertenece al Tribunal Territorial número 2 de Sevilla, del que somos custodios oficialmente designados. Antes de iniciar la narración de esta historia, quiero expresar mi agradecimiento a Ceuta Televisión por esta oportunidad que nos brinda de dar a conocer la historia militar de Ceuta y de España que contienen nuestro archivo intermedio militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el control del flujo marítimo por el estrecho fue crucial tanto para los aliados como para el eje. Es por tanto que los territorios costeros del Protectorado Español de Marruecos, desde Melilla hasta Larache, incluidas las plazas de soberanía, fueran objeto de constante recelo y permanente sospecha por parte de los aliados de que España pudiese participar o al menos permitir el establecimiento de bases de apoyo a los submarinos alemanes que operaban en el estrecho. También, y no menos peligroso para los aliados, estos sospechaban, o al menos pensaban, que España también pudiese permitir o participar activamente en el establecimiento de puestos de observación que informasen de ese flujo marítimo, de esos buques de guerra aliados, así como de convoyes de abastecimiento que circulaban por el estrecho, para convertirse así en objetivos rentables de los submarinos alemanes e italianos. Ciertamente, durante todo el conflicto armado, muchos buques norteamericanos aliados fueron hundidos por los temibles y eficaces sumergibles alemanes. Una vez más, vemos cómo Ceuta, a lo largo de la historia, ya entrado en el siglo XX, estamos a mitad del siglo XX, se convierte, sigue siendo un enclave estratégico en la geopolítica mundial. Las presiones de los aliados sobre España se agudizan en este sentido con la entrada de los Estados Unidos en la guerra y su desembarco en el Marruecos francés y en Italia. Debido a esas presiones, el alto comisario decide ordenar varios registros policíacos e investigaciones en domicilios y oficinas consulares alemanas, fundamentalmente. Además, ordena que se provea a la delegación del gobierno, a las unidades policiales, de un radiogoniómetro para intentar detectar la emisión de ondas electromagnéticas. Se activa este equipo con el radiogoniómetro, que actúa durante varios días y noches en diferentes puntos de la ciudad, pero sin éxito. No obstante, las presiones continúan y el alto comisario decide la expulsión de Ceuta de algunos agentes y diplomáticos alemanes. Ahora comienza realmente nuestra historia. El cónsul general de los Estados Unidos en Tánger, Mr. Rivers Chill, acuerda con el alto comisario, el teniente general Orgaz, es decir, el alto comisario del Protectorado Español en Marruecos, el teniente general Luis Orgaz y Yoldi, acuerda la realización
de un reconocimiento por las zonas costeras del protectorado español, incluida la Plaza de Soberanía de Ceuta. El objeto de este reconocimiento era demostrar la neutralidad de España en el conflicto. Para ello debían visitar todas las zonas militares próximas a la costa entre Ceuta y la Gruta de Hércules, haciendo dos recorridos. Un recorrido entre Tánger y la Gruta de Hércules por la costa atlántica y el segundo recorrido entre Tánger y Ceuta. Para realizar este reconocimiento conjunto, la legación norteamericana designa al capitán de fragata Gilmore, que era el agregado naval a ese consulado. España, por su parte, el teniente general, designa al comandante Casquero. El comandante Casquero era un comandante diplomado de Estado Mayor de la segunda sección, es decir, de la sección de inteligencia y seguridad del cuartel general del Ejército de Marruecos. Para efectuar el reconocimiento, el comandante Casquero se presenta el día 20 de febrero a las 4 de la tarde en la legación norteamericana en Tánger. Allí le esperaban Mr. Rivershield, el cónsul general, acompañado del capitán de fragata Gilmore y de un civil que era el agregado a ese consulado para el petróleo. Acuerdan realizar el reconocimiento iniciado ese mismo día por la tarde desde Tánger a las Grutas de Hércules para continuar al día siguiente en dirección Ceuta. El cónsul general norteamericano le pide a nuestro comandante Casquero, le pide que puedan ser acompañados por el adjunto al petróleo, Mr. Brent. El comandante Casquero le dice que en ningún momento, en ningún caso, un civil podrá pisar una instalación militar española. Por tanto, tendría que quedarse fuera. Y le propone que entre Tánger y la Gruta de Hércules, es decir, el reconocimiento atlántico, que no venga el señor Brent y que sí lo pueda hacer en dirección Ceuta al día siguiente. Así lo acuerda y el comandante Casquero inicia el reconocimiento con el capitán de fragata en un vehículo militar español en dirección a la Gruta de Hércules, finalizando dicho recorrido esa misma tarde. A la mañana siguiente, según lo previsto, a las 7:15 de la mañana, el comandante Casquero se presenta en la legación norteamericana. Conforman el convoy un vehículo militar español con el comandante Casquero y el capitán de fragata Gilmore, y les sigue detrás un vehículo civil de la legación norteamericana. También estaba Mr. Shields, el cual le dice que por favor inviertan el sentido del recorrido, porque él quería tener ese mismo día un informe del reconocimiento antes de partir a Casablanca a una reunión que tenía con sus superiores. El comandante Casquero acuerda y conviene en la propuesta y parten de Tánger directamente a Ceuta. Cuando llegan a Ceuta, y para sorpresa del comandante Casquero, el capitán de fragata le dice, saca un papelito del bolsillo y le dice, por favor, quiero ir a esta dirección. La dirección era Teniente Pacheco número 16. Llegan la comitiva hasta la puerta de ese domicilio, suben, entran en el portal, suben hasta el segundo piso en el que se lee un letrero Kurt Meyer. Llaman a la puerta y abre una señora, el capitán de fragata Gilmore le pregunta, ¿vive aquí Centeno? Y dice, no, aquí no vive ningún Centeno. Pues quiero entrar a registrar la casa. La señora se niega y el comandante Casquero le dice, no podemos hacer eso, no tenemos autorización para entrar en un domicilio. El capitán de fragata, un poco contrariado, le dice que él depende del alto comisario y el alto comisario tiene plenos poderes, tanto políticos como militares, en la zona del protectorado y que sí que debería poder hacerlo para demostrar la neutralidad de España en el conflicto. El
comandante Casquero le dice que para poder hacer ese registro habrá que ir a la delegación del gobierno y solicitar la pertinente autorización. El capitán de fragata Gilmour le dice, bien, que se quede Mr. Brains vigilando la puerta de la casa y nosotros dos nos acercaremos a la delegación del gobierno. Se acercan a la delegación del gobierno, el comandante Casquero pregunta por el delegado del gobierno, quien sale a recibirlos, le presenta al capitán de fragata Gilmour como agregado militar a la embajada norteamericana en Tánger, y es cuando el capitán de fragata Gilmour descubre, para sorpresa del comandante Casquero, que Estados Unidos tiene sospechas, fundadas sospechas, de que en ese domicilio actúan espías alemanes en perjuicio de los intereses aliados, informando del tráfico de buques por el estrecho. El delegado del gobierno le contesta que, bueno, que él sí que tiene autoridad para efectuar un registro, si el comandante Casquero no tiene inconveniente, y ordena un equipo policial al mando de un inspector que se dirija al domicilio junto con el comandante Casquero y el capitán de fragata Gilmour para efectuar ese registro en el domicilio de la calle Teniente Pacheco número 16. El comandante Casquero no quiere participar en el registro y le dice que esperará abajo a que termine. Suben el inspector de policía, acompañado por el agregado naval norteamericano, efectúan el registro y se incautan, en ese registro, se incautan de 2 radioemisores telegráficos de gran potencia, 3 prismáticos gemelos también de largo alcance y una máquina, un aparato para cifrar. Además de abundante documentación que recogen en una maleta, documentación de todo tipo, personal, de negocios, pero también documentación relacionada con mensajes cifrados. Finalizado el reconocimiento, el capitán de fragata Gilmour dice al comandante Casquero que ya pueden regresar a Tánger, y así lo hacen. Por tanto, queda evidenciado que los norteamericanos no tenían el menor interés por realizar el reconocimiento por la costa. Su único interés radicaba en que efectivamente tenían algún conocimiento de que en ese domicilio en Ceuta pudiese estar establecido una red de espionaje o de puestos de observación en beneficio de los alemanes. Veremos más adelante, al contar nuestra historia, cómo esta información que disponen los norteamericanos no responde en absoluto a ninguna brillante actuación de agentes norteamericanos, sino más bien a las miserias humanas y al descontento de algún miembro de esa organización de espionaje alemán en Ceuta. El 21 de febrero de 1945, el mismo día, exactamente el mismo día que finaliza el reconocimiento y el registro efectuado por el agregado naval norteamericano en Ceuta, el cónsul general de los Estados Unidos en Tánger emite una carta de denuncia, una carta de queja a nuestro alto comisario, al general Orgaz. En ella le dice una cantidad de imprecisiones, pero relacionadas siempre con un posible organización de espionaje alemán en Ceuta. Le dice que hay un tal Centeno, que es el jefe del servicio, que el tal Centeno informa diariamente a sus superiores alemanes, que recibe el dinero o recibía el dinero a través del consulado en Ceuta de Kurt Meyer, antes de que Kurt Meyer fuese expulsado de Ceuta. Le dice que Centeno está en posesión de todas las claves, que informa diariamente a sus superiores en Madrid. En fin, una serie de imprecisiones, aunque efectivamente evidencia que conocen algo de esa red de espionaje en Ceuta. Le dice que Centeno tiene 3 observatorios montados en Ceuta, uno en la calle Teniente Pacheco, donde se ha efectuado el registro, el segundo en el bar Madrid en Villajovita y un tercero en el pasaje Recreo en el recinto sur también de la ciudad de Ceuta. Al final de la carta
de esta carta de queja-denuncia, el cónsul norteamericano le dice: es difícil pensar que con la férrea seguridad y actuación de los servicios de seguridad españoles en Ceuta, es difícil pensar que estas actividades se llevaran a cabo sin conocimiento, al menos, de oficiales subalternos. Además, le da a entender que si los servicios de inteligencia españoles no están directamente involucrados en el asunto, sí al menos demuestran una cierta complacencia y permisividad en las actividades de espionaje alemán en Ceuta. Recibida la carta de denuncia, queja del cónsul general de los Estados Unidos en Tánger, en la alta comisaría del Protectorado Español en Marruecos, nuestro alto comisario, el general Orgaz, prepara una carta para responderle a estas graves acusaciones que hace el cónsul norteamericano. En primer lugar, le dice que tanto el ejército como sus servicios, así como todas las autoridades civiles en la ciudad de Ceuta, siempre han mantenido una actuación muy definida, orientada a mantener la neutralidad en el conflicto, que jamás se hubiese permitido y no han tenido conocimiento de dichas actividades de espionaje en la ciudad. Prueba de la gran generosidad del alto comisario y de España demostrando esta neutralidad en el conflicto fue en los registros efectuados en 1944, que ya se han citado, en los que dieron como resultado la expulsión de diferentes diplomáticos y agentes consulares alemanes de Ceuta. Además, la última prueba, muy reciente, ha sido el reconocimiento acordado y aprobado por el alto comisario y efectuado por el capitán de fragata agregado norteamericano a la embajada de Tánger por las costas españolas para demostrar que no existía ningún tipo de base de apoyo a los submarinos alemanes. Y en concreto se autorizó, sin estar previsto, el registro domiciliario solicitado por este agregado en su visita a Ceuta, en el que se incautaron efectos y pruebas de que efectivamente podría haber una red clandestina de observación en beneficio del eje. España, a través de mi alto comisario, hemos ordenado una investigación, se ha detenido al tal Centeno, y se ha ordenado también la detención del tal Neila, que no se encuentra en Ceuta, sino en Madrid. Le podemos asegurar, sigue relatando el alto comisario, de que ningún funcionario ni de la administración militar ni civil está involucrado en dichas acciones clandestinas. He ordenado la designación de un juez especial que realice una amplia investigación para averiguar el entramado de la red y aquellas posibles personas que pudieran estar implicadas. Para ello, he nombrado al teniente coronel, jefe del batallón de transmisiones del ejército de Marruecos, al teniente coronel de ingenieros, don León de Urzain, como juez instructor para que realice esta amplia investigación y me informe al respecto. El teniente coronel jefe del batallón de transmisiones de Marruecos efectúa una investigación lo más completa posible y al finalizar la investigación, en el que se incluyen las declaraciones de los presuntos implicados en esta trama, hace un informe que emite al teniente general, alto comisario y jefe de las fuerzas de Marruecos. En este informe concluye el instructor diciendo: efectivamente, los alemanes tenían una organización en Ceuta orientada a informar sobre el tráfico marítimo del estrecho. Así de aséptico lo dice. Esta organización alemana se componía
de 2 observatorios. Cada observatorio estaba dotado de observadores, radiotelegrafistas y, por supuesto, el equipo necesario, que son equipos radiotransmisores de telegrafía y equipos para cifrar con claves, además de unos prismáticos de largo alcance. De los 2 observatorios, uno estaba situado en la calle Teniente Pacheco 16, segundo izquierda, domicilio del vicecónsul alemán Kurt Meyer en Ceuta. El segundo observatorio, que no llegó a funcionar, estaba situado en Villajovita, en el Bar Madrid, y que estaba compuesto también de observadores, radiotelegrafistas. Vamos a ver un poco ahora el entramado de la red y la ocupación de estos 2 observatorios. El jefe de los servicios de espionaje alemán en Ceuta y el protectorado, podemos decir, era el coronel Recker. El coronel Recker era el coronel alemán agregado a la embajada alemana en España. El coronel Recker se movía con libertad por su condición de diplomático por el protectorado entre Ceuta, Tetuán, Tánger. El coronel Recker era el encargado de captar a los agentes. De hecho, tenemos una anécdota que queda perfectamente escrita en las declaraciones. Uno de los encausados conoce al coronel Recker en el bar de Vicentino en Ceuta, sentado en la cafetería. Se le acerca al coronel Recker. El español, vestía el uniforme porque era militar, vestía uniforme y tenía un distintivo de haber participado en la División Azul, la División Española de Voluntarios. El coronel Recker entabla conversación con él y después de familiarizarse y preguntarle por su tiempo que sirvió en la División Azul, le hace la propuesta de participar en este servicio de información. Como decía, el coronel Recker captaba a los agentes eran enviados a Madrid, se les pagaba el viaje, se les pagaba el alojamiento y durante aproximadamente un mes y medio eran formados por agentes alemanes que hablaban español. Se expresa concretamente diciendo que esta formación la llevaban a cabo en diferentes cafeterías de la ciudad de Madrid, incluso en el Parque del Retiro, para no levantar sospechas. Los agentes eran conocidos por sus nombres, por supuesto no reales, como Don Pablo, Don Juanito, Don Juan. Así lo relatan nuestros protagonistas de Ceuta. El coronel Recker necesita una cabeza visible en Ceuta y se apoya en un súbdito alemán que llegó a ser el vicecónsul alemán en Ceuta, Kurt Meyer. Kurt Meyer era un prestigioso comerciante con una conducta intachable que residía en Ceuta de hacía más de 22 años. Kurt Meyer, que era vivía en la calle Teniente Pacheco, donde se encuentra el primer observatorio, estaba casado, él tenía 62 años y él era el encargado de organizar el servicio en Ceuta. En su casa, en su domicilio, se encontraba el primer observatorio, él era el observador y el radiotelegrafista era un tal Balbino. El segundo observatorio, hemos dicho que estaba situado en Villajovita, en el Bar Madrid. El que iba a ser, o era, el jefe de ese observatorio y jefe de equipo era un tal Alarcón. Alarcón era un ex sargento del Regimiento 49 de Artillería que, estando en Madrid, es reclutado para el servicio y donde realiza los diferentes cursos de formación, como hemos dicho anteriormente. Alarcón es el arrendatario del Bar Madrid. De hecho, le pide a los alemanes 18.000 pesetas para realizar el arrendamiento del bar. Alarcón era natural de Armería, tenía 31 años y también había sido combatiente en la División Española de Voluntarios, en la División Azul. Junto con Alarcón había otros observadores, otro sargento de artillería llamado Esteban, que tenía también 31 años, era de Huelva, pero realmente no llega nunca a participar ni a incluirse en el servicio. Esteban ingresa como el observatorio, no llega a ponerse en marcha
Esteban ingresa en la Policía Armada de aquella época y desaparece de Ceuta. El tercer hombre de ese observatorio era un tal Neila. Neila era un ex soldado del batallón de transmisiones de Marruecos, también había servido en la división española de voluntarios. Neila tenía 21 años y es reclutado en el servicio por el coronel Recker en el Vicentino, como hemos relatado anteriormente. Era el radiotelegrafista y era muy diestro con el aparato de claves. Para ello se había formado también en Madrid por orden del coronel Recker. El cuarto hombre de ese observatorio era un tal Ruiz. Ruiz hizo su curso de formación en Madrid, pero no llegó a alcanzar la destreza suficiente como para ser radiotelegrafista y se quedó, por ser amigo de Alarcón, como segundo observador de ese observatorio de Villajovilla. Por último, en esta red nos queda el tal Centeno, que es uno de los que la legación norteamericana acusa, uno de los pocos conocidos por la legación norteamericana. Centeno era un hombre de 57 años, era natural de Ceuta, era íntimo amigo, mantenían una relación de hacía muchos años, tanto él como su esposa, con Kurt Meyer y la suya. Él era un comerciante venido a menos, que había tenido negocios y los seguía teniendo con el vicecónsul Kurt Meyer. Centeno, su papel fundamentalmente era de hacer de intermediario entre la cabeza del servicio, es decir, entre Kurt Meyer, el alemán, y el resto de los agentes, para no levantar sospechas en las autoridades españolas en los encuentros que pudiese tener que hacer entre Kurt Meyer y el resto de los agentes. Luego todo los hacía a través de Centeno, y Centeno era el encargado que si tenía que pagar a los agentes o llevar equipamiento, era Centeno el que lo hacía. Finalizado la investigación, el teniente coronel jefe del batallón emite su informe. Este informe llega al cuartel general del teniente general Orgaz y su jefe de Estado Mayor, después de leer detenidamente el informe, le hace una nota de despacho con una serie de propuestas y le dice: en general, efectivamente, los alemanes tenían una organización clandestina en Ceuta. Había dos observatorios, uno no llegó a funcionar, que es el de Villajovilla, el primero sí, en casa de Kurt Meyer, y estaba operado por Neila. Ningún español, funcionario, ni de la administración militar ni civil, están implicados en esas actividades de información alemana. En la denuncia norteamericana solo aparecen dos nombres: Centeno y Neila. Por tanto, mi propuesta es de no involucrar al resto de agentes que han sido descubiertos por nuestra investigación. La señora Meyer, por supuesto, no está involucrada y por tanto no procede ningún tipo de acción contra ella. Los alemanes han sido nuestros aliados en el pasado y mi propuesta es que queden en libertad tanto Centeno como Neila por no estar realmente implicados y los norteamericanos no tener conocimiento de los verdaderos agentes que estaban implicados en los observatorios. Queda evidenciado que los norteamericanos tenían una visión, un conocimiento muy sesgado de la red, el mismo casualmente que tenía Alarcón, porque esta estructura ya el cónsul Kurt Meyer había hecho perfectamente diferenciada para que unos observatorios no conocieran el nombre de los agentes de los otros observatorios. Además, concluye el jefe de Estado Mayor diciendo que probablemente la denuncia provenga de un elemento de la organización y apunta a que sea Alarcón. Alarcón, por descontento por haber sido despedido del servicio, probablemente haya sido el que haya vendido la información a los norteamericanos. Apoya este argumento el que una de las declaraciones dicen que Alarcón de un día para otro le comunica a un amigo que pretende adquirir una panadería valorada en 70.000 pesetas.
El 10 de marzo de 1945 se da por zanjada la investigación ordenada por el Alto Comisario al jefe del batallón de transmisiones de Marruecos. El Alto Comisario, como autoridad jurisdiccional, decide la puesta en libertad de los dos encausados, de Centeno y Neila, y da por finalizadas las actuaciones. Las reacciones de los norteamericanos no se hacen esperar y 2 días después se recibe en Madrid, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, una queja en modo de nota verbal de la Embajada norteamericana en Madrid, diciendo que no estaban de acuerdo con la resolución adoptada por el Alto Comisario, que ellos tenían conocimiento de que había una red en favor del Eje y que España no había hecho absolutamente nada por impedirlo. Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Dirección de Política de América, remite una carta al Alto Comisario, que ya no es el general Orgaz, ya ha cambiado el Alto Comisario, y es el Teniente General Varela. El Teniente General Varela recibe esta carta del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se interesa por las actuaciones realizadas en detalle por el anterior Alto Comisario. El Teniente General Varela remite un informe diciendo que ante la falta de evidencias la resolución adoptada era la puesta en libertad y porque no se derivaba ninguna actuación delictiva ni de Neila ni de Centeno. El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue recibiendo las quejas diplomáticas norteamericanas, a las que se unen también las británicas, presionando a España para que resuelva el caso de la organización de espionaje en Ceuta. Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores insta, digamos que ordena al Alto Comisario, Teniente General Varela, que reabra la investigación y que se efectúe una amplia investigación en detalle sobre la posible organización alemana con el establecimiento de observatorios con radiotransmisores clandestinos y que concrete las actuaciones de Kurt Meyer, Centeno y todos los demás agentes implicados, sean españoles o extranjeros. Con esta carta, a modo de orden, el Teniente General Varela, Alto Comisario y Jefe del Ejército de Marruecos, como autoridad jurisdiccional, ordena al coronel jefe del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, Fernando García Baliño y Marcén, le ordena que se constituya en juez instructor, que instruya una causa lo más amplia y detallada posible sobre la organización alemana en Ceuta, consistente en el establecimiento de observatorios que informen sobre los movimientos de barcos aliados por el estrecho. El coronel García Baliño designa como secretario a un teniente legionario y el 18 de junio, una vez recibida la orden, comienzan las actuaciones de la causa judicial. Nos encontramos en la prisión militar del Hacho. La fortaleza del Hacho en 1944-1945 fue prisión militar. Estamos concretamente en una de sus celdas en la que posiblemente estuviesen en prisión preventiva nuestros encausados. Tras la apertura del procedimiento de la causa judicial, el coronel García Baliño decreta la prisión preventiva para todos los encausados. Tenemos una excepción, que es Kurt Meyer, el vicecónsul alemán, que no estaba en Ceuta, había sido expulsado, como hemos dicho al principio de la historia, y se encontraba en Caldas de Malavella, Gerona, en un campo de concentración, a la espera de ser repatriado a Alemania. El instructor solicita a las autoridades de Gerona, se ha trasladado para ser procesado en Ceuta. La Guardia Civil efectúa el traslado, pero al llegar a Algeciras se ve obstaculizado por no tener el Nadicer, que era una autorización británica necesaria para poder cruzar el estrecho de Gibraltar
en esos tiempos de guerra. Como no pueden cruzar el estrecho, el coronel García Baliño y su secretario se presentan en la prisión de Algeciras para tomarle declaración a Courmeyer. Prestada declaración, se le decreta también la prisión preventiva, permaneciendo en Algeciras hasta poder ser trasladado a la prisión militar de Lacho. Entre el 21 y el 25 de junio, todos los encausados, excepto Courmeyer, son trasladados a esta prisión militar de Lacho, en la que permanecen en prisión preventiva. Courmeyer lo haría posteriormente el 9 de febrero. Y el 14 de febrero se celebra el Consejo de Guerra en esta fortaleza militar de Lacho, presidido por el coronel jefe del grupo de regulares de Ceuta número 3, que dicta sentencia. La sentencia, dice el tribunal, se les condena por un delito de espionaje cometido en España en tiempo de paz en beneficio de una nación beligerante. La condena serán de 7 meses de prisión con la accesoria de suspensión de funciones públicas y no se derivan responsabilidades civiles. Sí que se les deben entregar se decomisan todos los instrumentos y efectos del delito. 5 días después son puestos en libertad todos los encausados, excepto Courmeyer, que aún le quedaban 11 días para cumplir los 7 meses de condena. Cumplidos esos 11 días, Courmeyer es trasladado de nuevo a Caldas de Malavellas a la espera de ser repatriado a su país. Solamente decir que la causa que ha llegado a mi poder, que he podido examinar, instruida por un coronel de infantería, el jefe del segundo tercio y un teniente de su tercio, ninguno de los dos expertos ni profesionales juristas, es una causa perfectamente ordenada, con todas sus diligencias, sin fallo, sin todas sus actas, durante toda la fase sumarial, la fase de plenario y la fase del Consejo de Guerra. Creo que es digno de mención y de ser al menos valorada y quizás admirada incluso en los tiempos en los que nos encontramos. A los pocos días de la finalización del Consejo de Guerra, el cónsul general de los Estados Unidos en Tánger, que ya no era Mr. Chill, sino Paul Allen, había cambiado, le dirige una carta al alto comisario y teniente general jefe del ejército de Marruecos, al general Varela, interesándose, primero informándole de que tenían conocimiento de una organización en beneficio de Alemania, con el establecimiento de unos puestos de observación clandestinos, y le dice que tiene conocimiento de que se ha celebrado un consejo de guerra y le pregunta que cuál ha sido el resultado y la sentencia dictada por el tribunal. Inmediatamente el alto comisario le responde al cónsul norteamericano con otra carta en la que le dice: efectivamente, se ha celebrado un consejo de guerra el pasado 14 de febrero, se han encontrado a todos los encartados e encausados culpables de un delito de espionaje, no en contra de nuestra propia nación, sino en beneficio de una nación beligerante, en este caso de Alemania, y todos ellos han sido condenados a la pena de 7 meses de prisión, contándole de abono el tiempo transcurrido durante la prisión preventiva. Por tanto, como todos, excepto Courmeyer, ya habían cumplido los 7 meses de condena, son puestos en libertad. En cuanto a Courmeyer, le informo que le quedan 11 días por cumplir su condena de 7 meses y cuando acabe será trasladado al campo de concentración de Caldas de Malavella, en Gerona, con donde continuará hasta su repatriación a su país. Podemos decir que con esta respuesta los norteamericanos y la diplomacia británica se dan por contentos y satisfechos y el asunto queda zanjado. Esta historia está llegando a su fin. Existió una red
de espionaje alemán en Ceuta, dirigida por Kurt Meyer, el vicecónsul alemán que vivía en la calle Teniente Pacheco, un reconocido y prestigioso comerciante que vivía en nuestra ciudad durante más de 20 años. Probablemente tuvo que cumplir la misión sin elección, apoyando a su país y siendo también reclutado por el coronel Recker, el agregado alemán a la embajada española. La misión de esta organización era la de informar del paso de los buques de guerra y convoyes de abastecimiento aliados por el estrecho, al objeto de que estos se convirtieran en rentables objetivos para los temibles submarinos alemanes. Existieron 2 puestos de observación, aunque solamente llegó a funcionar uno, en la casa de Kurt Meyer, en calle Teniente Pacheco 16, y el segundo de Villayjovita realmente nunca llegó a estar en funcionamiento. Centeno era el intermediario y hombre de confianza entre Kurt Meyer y el resto de los agentes para evitar sospechas en las autoridades españolas. Todos los agentes, o casi todos, eran exmilitares, habían participado en la División Azul, la División Española de Voluntarios, y pertenecían la mayoría al arma de transmisiones, aunque había alguno que era de artillería. El coronel alemán, coronel Recker, el agregado a la embajada, su misión era la de reclutar los agentes, enviarlos a Madrid para que se formaran en la identificación de buques, así como en las emisoras alemanas y en las claves que ellos utilizaban. El conocimiento de esta organización viene motivado por el descontento de uno de los componentes de la trama, de uno de los incautados, quien denuncia y quien vende la información a los norteamericanos. A partir de ahí, los norteamericanos presionan a España para que se desmantele dicha organización. España, viendo el devenir de los acontecimientos, los Estados Unidos estaban ganando la Gran Guerra, ya la habían ganado cuando se dicta sentencia, y tienen que contentar a los únicos que le proveían de combustible y que le amenazaban con no hacerlo si se sospechase que apoyasen al Eje. Por tanto, España tiene que desmantelar la organización y castigar, aunque sea con vehemencia, a los implicados.